Soy Roselvira Aldana Díaz, coordinadora de la plataforma Educater, y en nombre de la provincia de San José y Educater, les damos la más cordial bienvenida al Congreso de Relectura, Innovación y Compromiso a 20 años de la propuesta educativa teresiana, más conocida como PET. Una propuesta siempre abierta a los cambios del mundo y en continua transformación. Es un honor contar con su presencia en este evento tan importante, donde ustedes, personas apasionadas por la formación, enseñanza y aprendizaje, nos reunimos para conocer, explorar desafíos, oportunidades y diseñar también innovaciones en el campo educativo teresiano. Este congreso es un reflejo de nuestro compromiso con nuestra misión de seguir construyendo historia, donde seamos más inclusivos, equitativos, solidarios y con ello transformarnos para transformar nuestra sociedad. Durante estos 3 días tendremos la oportunidad de participar en temas que nos llevarán a conocer el origen de la propuesta educativa, la mística de la educación teresiana que la envuelve, mirarnos en este mundo tan amplio que nos exige una apertura de mente y corazón y con una teología siempre nueva y abierta a la humanidad. Su presencia no solo enriquece este encuentro, sino que también envía un mensaje poderoso. La educación es pilar fundamental del cambio y del movimiento. Nos ayuda a construir sociedades más justas, solidarias, creativas y resilientes. Estamos convencidos de que las ideas que surjan de este encuentro serán semillas de esperanza, capaces de inspirar nuevas iniciativas y transformar la manera en que pensamos y practicamos la enseñanza. Queremos expresar desde ya nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este evento, al equipo gestor del Congreso, ponentes, organizadores y por supuesto a ustedes, quienes participan con su entusiasmo y compromiso. Esperamos que esta experiencia sea memorable, que encuentren inspiración para cada uno de sus colegios y que regresen a sus comunidades educativas con renovada energía y herramientas para seguir innovando en el ámbito educativo teresiano. Así que abrimos este Congreso Teresiano y hagamos de él un éxito colectivo. Muchas gracias. Vamos entonces en este momento a presentar a nuestra primera ponente. Nuestra primera ponencia tiene el título de Historia de la propuesta educativa teresiana y sus desafíos. Vamos a iniciar abriendo el Congreso con esta ponencia, la cual va a coordinar la hermana Gloria Rodríguez Posada. Ella está en México y es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Investigación y Docencia por el ITSON de Ciudad Obregón, Sonora, y diplomada en Dirección Espiritual, certificada como facilitadora en constelaciones familiares por el Centro de Buenos Aires, con una formación de biodanza a nivel internacional por la Federación Biodanza Internacional Sistema Rolando Tor, con una certificación en paternidad efectiva y diplomada en psicogenealogía. Colaboró profundamente y activamente en la investigación de la espiritualidad de Enrique de Ossó para el libro que lleva como título Experiencia espiritual de Enrique de Ossó, publicado en 1995 en su primera edición y en su amplificación y simplificación para la segunda edición en el 2005. Se encargó de la elaboración participativa y colaborativa de la propuesta educativa teresiana a nivel general en la Compañía de Santa Teresa de Jesús cuando ella estaba al frente de la delegación general de la misma. Pues le damos la bienvenida a Gloria, que ya se encuentra con nosotros y nosotras para esta ponencia que ella nos llevará. Muchísimas gracias, Gloria, por tu participación.
Pues este es el título, que ya lo dijo Rosa Elvira, y lo que quiero compartir primero es que, pues para las personas que ya han estudiado y conocen la propuesta, no es ninguna novedad, porque la conocen, la han estudiado, me consta el esfuerzo que ha hecho Educater, pero podrá haber alguna persona de aquí que no tenga esa misma trayectoria, y para esas personas me voy a permitir hacer este recuento, este repaso. Entonces, la propuesta educativa fue elaborada y se pensó como un referente a nivel general, no como un documento, sino como un camino que sirviera a unir, a estimular la labor educativa en distintos ámbitos donde la compañía está presente. Eso de los distintos ámbitos era todo un reto, porque es diferente pensar en escuelas que pensar en ámbitos, y empezábamos a tener en aquel entonces esa conciencia. De alguna forma se quería preservar la identidad, pero con una actualización. Y yo les digo que es una propuesta marcada con una metodología que habla de reflexión y que se llevó a cabo desde los años 2000 a 2005, pero que no empezó allí, que tiene sus antecedentes desde el año 93. Por mi parte, yo agradezco infinitamente a las personas que han tenido la iniciativa de hacer conocer la historia de su elaboración, con sus idas, vueltas, sus luces, sus oscuridades, porque al mirar este proceso retrospectivamente, a mí me ha dado la oportunidad de reconocer a tantas personas como participaron en ese empeño, agradeciendo de corazón su compromiso, y con ello también cerrar un ciclo de lo que fue 3 años de mi vida. Y a este recuento también pude observar que lo que ayudó a llevarlo a término fue comenzar sintiéndome muy perdida, sin saber, pero queriendo hacerlo. Entonces, yo creo que esta disposición me llevó y nos llevó a todo el equipo a buscar, escuchar, tejer, encontrar, dialogar, hasta que les cuento que en la quincena previa a la presentación sentí la certeza de que no era yo ni tampoco todo el equipo el que generaba el texto, sino que surgía como resultado de una conjunción de voluntades que tenían nombre y apellido y que habían participado. Mi aporte era prestar toda mi atención, todo mi pensamiento, toda mi escucha como servicio para encontrar las palabras. Y fue así como llegué a confiar finalmente en que era Dios mismo quien estaba involucrado en la tarea, y solo tenía que aceptar ser su intermediaria, y así fue como fluyó la redacción de la mística de la educación teresiana, y pudimos entregar el trabajo con sus presentaciones al 15º capítulo general, que era 16º capítulo general, que nos lo había encargado. En esta ocasión, lo que consideré yo muy fácil al principio, cuando Rosa Elvira me habló, me escribió un WhatsApp, se convirtió también en un reto que me planteaba diversas preguntas: ¿qué contar y qué no contar? ¿Cómo acercar con detalle lo que había sucedido para que fuera entendible sin abrumar? ¿Cuál sería el enfoque de este relato para que pudiera servir a quienes lo escuchan? Cuando estamos hablando de una historia que ya pasó, ¿qué podía ser de su interés? Y como a mí el tiempo ya me apremiaba, me decidí a empezar con un orden cronológico, sin otras consideraciones, y ya con la seguridad de que ustedes, oyentes, tomarían lo que les sirviera, y lo que no, pues lo dejarían de lado. Y si digo que a mí se me hizo fácil al principio, fue porque yo había conservado un disco duro con las carpetas y archivos que daban cuenta del proceso. Pero la primera dificultad fue abrirlo. No podía, no se veía nada. Y la segunda
es que cuando pasé ya los archivos a la computadora, aparecían los nombres de todas las carpetas, pero las carpetas vacías. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Y el último desafío, cuando ya pude abrir las carpetas, pensando de qué manera, entonces, ¿cómo elegir entre tanta carpeta, entre tanto archivo, qué compartir con ustedes? Y bueno, pues eso es lo que yo les traigo y al final creo que ustedes son quienes podrán decirme a mí, pues si esto les ha servido de algo, les ha valido la pena y si no, agradecerles infinitamente su presencia y su escucha, porque la primera beneficiada, pues voy a ser yo. Entonces, quiero hacer un repaso de lo que es la propuesta, que aunque sé que aquí hay muchas personas que la han estudiado, sobre todo auspiciadas por Educater, por la provincia de San José, por la provincia de Chile, que también ha hecho unas presentaciones en YouTube muy claras, puede haber gente que no. Entonces voy a permitirme hacer una introduccióncita breve. Entonces, volvemos a decir qué es la propuesta educativa teresiana. Ya dijimos que no es un documento, pero sí. Y en su estructura tiene tres partes. La primera es un marco situacional cuyo objetivo era describir qué pasa a nuestro alrededor y qué pasa con nuestra educación. Y en un segundo momento, una segunda parte, llegar a definiciones entre todos los participantes de qué es o cómo entendemos nosotros los conceptos claves de persona, sociedad, iglesia, Jesucristo, pedagogía, educación, y qué herramientas son las que están más acordes a esas definiciones, que ya formarían parte del marco operativo. Luego pasaríamos a diagnosticar lo que nosotros tenemos como realidad educativa. Y por último, se tendrían que escribir las líneas maestras. Y ahí se añadió una parte que es la mística de la educación teresiana como una invitación a cada educador que leyera ese producto, ese documento, para renovar su vocación con la certeza de que nosotros educamos educándonos y que nunca se para este proceso, que es un bucle y que tiene que estar vivo. Entonces, mm, ¿en qué consiste cada una de estas partes? Pues corría el año 2000 y nosotros nos preguntábamos qué pasa a nuestro alrededor, por qué pasaba lo que pasaba dentro de ese sexenio. Hubo acontecimientos muy importantes y lo que más nos marcaba y nos dolía eran las desigualdades. Teníamos muy fuerte la presencia de la opción por los pobres y al mismo tiempo queríamos estar al día. Tengo que nombrar o buscando esto, les digo que no encontraba yo ninguna fotografía, pasa tan rápido el tiempo y aunque se dice que todo está en la web, yo no encontraba ninguna fotografía, no teníamos todavía la facilidad de teléfonos celulares ni cámaras digitales. Entonces a mí sí, muchas personas nombradas que hubiera yo querido pasar fotografías, añadir algunos videos, no las encontraba. En ese entonces fue cuando nace Wikipedia, cuando estaba en auge el correo electrónico, cuando comienzan las redes, pero comienzan. Y nosotros nos preguntábamos de qué manera cuestiona todo ese mundo en cambio a nuestra educación. Luego viene la parte del marco conceptual y siempre es difícil definir porque es como encasquetar algo que se está moviendo cuando está siempre en cambio. Entonces nos preguntábamos, sabiendo que era provisional, que era un punto de partida, que era un punto de vista, pero ¿cuál era? ¿Cómo podíamos ponerle palabras a lo que nosotros pensábamos como persona, sociedad, Jesucristo, educación? Entonces, iglesia, y para poder partir de creencias que tuviéramos en común y que pudieran iluminar el trabajo porque siempre teníamos presente ese proceso de acción, reflexión, acción, o que era una experiencia iluminada.
lo que nosotros también queríamos hacer. Entonces, esto era la parte del marco conceptual en donde también entraba la educación en los distintos ámbitos, escuelas, continentes, países, y finalmente, con qué herramientas nosotros podíamos contar para poder llevar a cabo esa educación teresiana, para llegar a unas líneas maestras que son estas y que después retomaré y por eso no me detengo a leerlas, pero esa sería la última parte que aparecía como un horizonte de sentido, no como una obligatoriedad, sino como un horizonte de sentido con lo que nosotros habíamos podido llegar desde nuestra reflexión. Y como les decía, la parte de la mística, pues fue prácticamente un trabajo que no fue con todas las participaciones y sí, me refiero a que ustedes van a ver a lo largo de esta presentación cómo fuimos llegando a esas palabras entre todos los participantes, pero también había una, un un punto que fue como dictado, como surgido, que les decía en la última semana, en donde ya a base de tanto leer todo lo que habían mandado todos los colegios, las prefectas, las provincias, los educadores, laicos y asesores, entonces se podía tejer, se podía mirar que había que tener actitudes y actitudes que llevaban a la persona a poder decirnos con qué espíritu nos íbamos a acercar a esa educación que era como una tierra sagrada, porque estamos hablando de personas. Entonces, hablábamos de abrir los ojos para mirar sin temor realidades diferentes, porque sí nos da miedo, nos amenaza lo diferente. Cómo poder abrir los oídos para escuchar con atención todas esas voces que nos pueden sonar disonantes y encontrar una armonía en ellas más allá, no en la misma voz que estás escuchando, sino más allá. Cómo poder ir gustando del encuentro, porque el encuentro es el que nos va dando vida y para eso necesitamos ese silencio, ese corazón, esa recuperación de la ternura, cómo poder tocar con amor el sufrimiento que provoca principalmente nuestra violencia interiorizada de la que somos inconscientes y la violencia que vemos afuera, que también es una manifestación de todas esas violencias que no se han sanado, que no se han curado. Y finalmente, cómo podemos percibir ese aroma de Dios que nos habla de estar habitados y que por Jesús nosotros tenemos una seguridad, una compañía, una amistad y sabemos que vamos por el camino y que esa es nuestra fe, ese todo por Jesús. Esa es la mística que era como la única, la última parte. Entonces, hasta acá sería como la presentación de lo que quedó de la propuesta. Y ahora sí voy a entrar prácticamente en la historia. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo? Desde luego que muchas cosas se quedarán en el tintero, pero que es importante que pues algo de este recorrido puedan ustedes ir viendo y que también puedan al final pues intervenir. Entonces, eh, yo he dividido la exposición en tres partes. En la primera hablaremos de los antecedentes, que son desde 1993 a 99, qué se hizo antes de que empezara el proceso, que fue prácticamente a la prefectura, en donde yo estaba encargada, una encomienda. Y luego, ¿cómo fue el proceso de elaboración que nos llevó pues muchas vueltas, muchas búsquedas? No se olviden de esa fotografía que puse al final de esa niña con, o esa mujer con los ojos vendados, pues así era como jugar a la gallinita ciega sabiendo que no te ibas a caer, pero que no veíamos muy claro cómo iba a ser ese resultado. Y luego hablaré un poquito de qué desafíos. Esta parte es muy interesante
y no la tengo, por supuesto que nada acabada, pero como luego el Congreso seguirá desarrollando algunos desafíos y precisamente ese es el mayor desafío, como diré al final, pues no me preocupó tampoco porque para eso estamos todos los que estamos presentes acá, que nos interesa. Entonces, en los antecedentes, lo que a nosotros nos interesó fue aprender de la experiencia que se había hecho. O sea, ¿por qué no cuajó? ¿Qué es lo que después de tanto intento y tanto trabajo no llegó a lo que podía satisfacer medianamente o entregarse a los grupos y poder servir? ¿Por qué se guardó? ¿Por qué? Pero no se había trabajado en vano. Así que el paso obligado primero era saber de dónde partíamos, qué se había hecho y aprender de la experiencia. Luego, en el proceso de la elaboración, lo que sentimos como un reto mayor fue lograr un camino de participación, porque estaba muy claro que no era un producto que iba a salir de unas cuantas personas por muy, pues por muy informadas que fueran, doctoras, lo que fuera, sino que era un camino que se tenía que vivir de una forma en donde todas las personas involucradas sintieran que tenían abierto el paso para dar su voz y que ya, si no lo hacían o no, era porque no no se unían, no tenían algo que decir, les parecía bien, pero no porque no pudieran. Eso sería como lo que nosotros intentamos como equipo que se llegara al final y ahí van a ver cómo, pues yo considero que la labor de Teresita Parra, que formó parte del equipo de principio a fin, fue fundamental y también la quiero destacar en esta elaboración. Y finalmente los desafíos, nada más me queda con una palabra, los cambios. O sea, los cambios que vamos a ver y que no alcanzamos a imaginar. Bueno, esto sí que ya es historia, historia, porque ya la casa no es más nuestra, pero en esa casa es donde se gestó porque ahí se realizaban los capítulos generales, la primera petición que se decía, denos un marco de referencia general. Se pedía en el sexenio del capítulo 13 y del capítulo 14 en Roma. Entonces, pedían un marco de referencia general y concretamente los capítulos, para quien no tiene familiaridad con este lenguaje, pues son esas reuniones de todas las personas que gobiernan las provincias, como estamos organizadas en la compañía, las hermanas, y entonces recogen la vida y ahí tienen que ver para dónde seguimos y llegar a unos acuerdos. Entonces, el capítulo 13 y el capítulo 14 habían pedido un marco de referencia general y los acuerdos a los que se llega el capítulo son un mandato que luego el siguiente gobierno tiene que ver todos los medios y propiciar cómo se hace. Entonces, esos dos acuerdos eran actualizar el ideario con la participación de las hermanas. ¿Qué era el ideario? El ideario era un documento que había elaborado la Prefectura General con la Madre Pilar Feliu, que paz descanse al frente, y que contenía una serie de principios. ¿Y qué era la pedagogía teresiana? La pedagogía teresiana realmente pues es un poco pretencioso el nombre, pero no si vemos que así estaba. Eran unos apuntes que tomaba el padre Enrique de aquí y de allí, porque él era, pues como yo también me considero una persona ecléctica, que iba buscando lo mejor que encontraba y que resonaba con su corazón. Entonces, prácticamente el corazón del padre Enrique era el que lo guiaba, pero tomaba las palabras de personas, pues que fueran expertos en el tema que a él le interesaba. Y entonces él tenía una conciencia muy profunda de la importancia, fíjense, era un adelantado en este sentido, de los párvulos, porque ¿quiénes eran los párvulos? Pues la infancia, los niños chiquitos, los que están en el kinder, los que están en los preescolares. ¿Por qué? Porque él sabía y decía, lo primero que se aprende es lo último que se olvida. Y sin tener estudios de psicología y pedagogía, como ahora los tenemos para saber que realmente antes de los 6 años
es como tú tomas las decisiones más fuertes de tu vida. Y entonces ahí el padre Enrique decía, a las maestras de párvulos hay que darles estos apuntes. Y entonces buscaba que transmitirlos, formar educadoras. Y entonces tenía también unos, unos exámenes teresianos, en donde como lo que contaba era transmitir la academia, sometía a todas las hermanas a exámenes que se llamaban exámenes de compañía. Y entonces era una categoría dentro de las hermanas, hermanas que pasaban por esos exámenes a las que no pasaban, porque las que pasaban les llamaba profesoras probadas de compañía. Entonces, aquí les estoy contando pues anecdotario, pero como para entender pues de dónde viene esta inquietud de las hermanas. ¿Y qué pedía el capítulo? El capítulo pedía actualizar esa pedagogía, actualizarla. Entonces, pues ¿cómo? Lo primero que teníamos que llegar a un acuerdo cuando empezamos el encargo era, ¿qué era actualizar? ¿Qué era poner en palabras de hoy para lo de hoy sin perder la fidelidad al espíritu? Y entonces, pues sí, empezamos a pensar en el círculo hermenéutico y en tantas cosas. ¿Qué era esto de actualizar? Y entonces a dar ejemplos para que las hermanas también, que eran las principales destinatarias, que habían pedido esta actualización, pues estuvieran de acuerdo en lo que se había pedido, porque si no iban a pensar que era otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo entendíamos? Si el padre Enrique había dicho ser otras Teresas de Jesús, por ejemplo, madres y maestras de oración, y él ponía como modelo a la nueva Débora, que era la capitana del ejército de los fuertes, entonces nosotros teníamos que llegar a comprender qué hay detrás de esa expresión. Pero obviamente que nosotros en estos tiempos no queríamos ya utilizar esa palabra de capitana del ejército de los fuertes, porque no teníamos esa mentalidad de conquista. Entonces, ¿cómo tomar el espíritu del padre Enrique, pero no las palabras? O cómo darles a esas palabras el contenido que realmente no pasa y que él nos quería transmitir, pero desde el hoy, entendibles para el hoy, y dejando de lado aquellas palabras cuya mentalidad nosotros ya, por la evolución propia del pensamiento, marco situacional, teníamos que dejar caer. Entonces empezamos a trabajar en eso de qué entendemos por actualización y también como a convencernos de por qué es necesario un marco de referencia común institucional si hay tantas, pero tantas diversidades y que se tiene que aplicar de una manera distinta. Ese era también el reto. Y bueno, hay un refrán que dice que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, por eso nosotros veíamos que sí necesitábamos convenir en algo. ¿Y por qué necesitábamos convenir? Pues porque con la incomunicación que teníamos, me refiero a que todo era por carta. Apenas empezaba a existir cuando se hizo el ideario, el fax. Y la madre Pilar Feliu, muy graciosa, pasaba por los pasillos y decía, no sé cómo hemos podido vivir tantos años sin fax. Pues yo no sé, cuando ella empezó a ver el correo electrónico y todo y ahora todo lo que tenemos, lo que diría. Pero quiero decir, y volviendo al punto, cada provincia había hecho sus desarrollos, aunque partíamos de un marco común. Cada provincia había tenido que hacer sus reflexiones, sus desarrollos y había tenido que llevar a los colegios en diálogo con los gobiernos, con las legislaciones de los estados, de los países, y llegaba un punto en que cada, cada grupo, cada provincia, cada ambiente tenía también su propia manera de educar. ¿Y qué nos mantenía como juntos? Nos mantenía juntos, pues, que recibíamos lo que en un principio fueron eh, un boletín que hizo la madre Carmen Pato desde la casa madre, que antes de que fue la prehistoria de la editorial STJ, y luego toda la revista de Jesús Maestro que estaba dedicada a los educadores
y que llegaba por correo a todos los colegios y leía y se tomaban de ahí muchísimos ejemplos de para copiarnos y para decir qué se está haciendo aquí, qué se está haciendo allá, hasta que cada quien vio pues que no se podía copiar, que cada quien tenía unos retos diferentes de lo que mandaba Barcelona en su momento. Y entonces también empezaron a hacer otros desarrollos. Así que nosotros sentimos que teníamos que darle la vuelta, que no podíamos hacer lo mismo, que teníamos que darle la vuelta. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes de todo este periodo de antecedentes? Bueno, ellas trabajaron de esta manera. Me refiero a la prefectura anterior, que fue llevada adelante por la hermana Rosario Ferrer y con todo el equipo de prefectas, pues que algunas hay aquí. Y entonces ellas partieron de un esquema. El esquema lo hicieron juntas y después pensaron quiénes de ellas podían desarrollar el esquema. Y entonces empezaron a desarrollar el esquema y al final el documento que obtuvieron no les cuadraba, no les cuadraba como para poderlo enviar y aplicar. Es muy sabio, muy humilde, muy amoroso lo que hicieron, porque después de trabajar tanto, se dieron cuenta de que no podían poner ese esquema al nivel de toda la compañía y tuvieron que decir, pese a todo el trabajo, aquí está lo que hicimos, lo entregaron en el año 98 al gobierno y dijeron, pero esto tiene que seguir, no se acabó, no se hizo. Y entonces, pues yo partí de ahí, como estaba la madre Rosario en el consejo, entonces yo le fui a preguntar, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde están los documentos? Dame a leerlos. Y entonces partir de eso para aprender del error, porque aprendemos de nuestros errores. Y entonces yo, pues, platicando así con ella, llegábamos a la conclusión de cómo se puede sintetizar lo que está escrito desde distintas interpretaciones. Tienes que a la fuerza soltar muchas y dejar alguna, pero no te va a funcionar. Y luego, sobre todo, si eliges una sola interpretación, ¿cómo saber de quién es representativa? ¿Cómo la puedes después imponer? Porque de alguna forma queda impuesta. Entonces, por eso nosotros dijimos, punto uno, no se puede partir de un solo esquema elaborado por expertos. Se tiene que partir de otra manera. Entonces, ese fue el gran aprendizaje que nos dejó ese sexenio. Y además estuvimos leyendo que las provincias, cuando decían que se actualice la pedagogía del Padre Enrique, que se actualice el ideario, ¿qué tenían en la cabeza? Tenían en la cabeza distintas expectativas muy diferentes. ¿Qué se esperaba como producto? Un manual. Algunos decían, bueno, pues que se hagan manual. Otros, no, pues que se hagan otros apuntes de pedagogía que rijan. Otros, bueno, que tengamos una guía acorde a nuestros tiempos. Eran diferentes las expectativas pensando en lo que se esperaba y obviamente se requería una opción. O hacías un manual, o hacías unos apuntes, o hacías una nueva guía diferente completamente de lo que estaba. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que lo que había pasado era que sí había una necesidad sentida, porque como les digo, se quería un referente. La necesidad estaba sentida, pero las expectativas eran diferentes, no solo en cuanto al producto, sino también en cuanto a la finalidad. Hay quien les decía, no, bueno, que tengamos una convergencia en una línea educativa, que reafirmemos nuestras convicciones porque nuestras convicciones están y lo que necesitamos es una justificación actual. Así, había gente que pensaba de otra manera. Otra decía, bueno, entre todo lo distinto que hay ahora, ¿qué sería lo propio? ¿Qué tomamos de ahí? Y cómo podemos? Y otras decían, no, vamos dialogando con las corrientes pedagógicas actuales para saber cómo lo tomamos. Y entonces los enfoques eran diferentes. Había quien lo que sentía como necesidad era reafirmar la identidad, o sea, decir hoy por hoy quiénes somos. Otros decían,
bueno, ¿para qué? ¿Para dónde vamos? Y otros lo que querían era validar lo que estaban haciendo desde también una justificación. Esos son los aprendizajes que pues después de escuchar todo el trabajo de los sexenios anteriores y que estamos como antecedentes, nosotros vimos y nos dejaban un poco pues más en la oscuridad, pero nos dábamos cuenta de que se necesitaba hacer una reformulación. Entonces llegamos a esa conclusión, un cambio de enfoque. No podía ser más un documento, el tiempo había pasado. Entonces, el ideario, los apuntes del padre Enrique respondían a otro tiempo, a otro contexto, y ahora se necesitaba otra cosa. Entonces tuvimos encuentros de gobiernos. Bueno, y aquí me voy a permitir pasar un poco rápido por cuestión del tiempo. Toda la presentación está ya la tiene Educater para poder leerla y verla, pero yo la quise ir detallando tal como parte por parte, como fue, para seguir ese hilo de las búsquedas, porque a mí se me hace que fue lo más interesante, las búsquedas y las incertidumbres, pero sí voy a pasar un poco rápido por las partes, pero así nos encontrábamos cuando empezamos esta propuesta, elaborarla. Entonces, sí nos preguntábamos, bueno, ¿por dónde empezar? Esa era la mayor, sabíamos por dónde no empezar, pero no por dónde empezar y qué hacer. Y lo que se veía es que sí se necesitaba no una persona, sino por lo menos un equipo que gestionara otros equipos para poder ir llegando a todo. Y aquí tienen como una línea del tiempo para tener una visión general de lo que sí se hizo y cómo transcurrió ese sexenio. Tuvimos unos primeros encuentros de gobierno y ahí se comunicó un anteproyecto y ya luego se pidió una asesoría formal a gente experta, que en este caso fueron las Teresianas de Poveda o la institución teresiana, a quienes debemos mucho. Luego, un segundo anteproyecto que elaboramos más sencillo, con ayuda de la prefectura de la provincia de Santa Teresa, que estaba en ese momento a cargo de Mercé Basté. Luego se escuchó la reunión latinoamericana y el CIT de Roma, al que asistían, que se dedicó a educación. Entonces pensábamos que tanto la latinoamericana como el CIT nos podían aportar hitos importantes para el referente. Luego se vivió la intercapitular, que es la reunión previa al siguiente capítulo, y ya ahí esperaban pues cómo íbamos. Y sin embargo ahí nosotros todavía estábamos que apenas presentando el proyecto, a mitad casi del sexenio, presentando el proyecto. Teníamos la mitad de tiempo para poderlo realizar, pero todo había sido necesario. Y entonces esa intercapitular, ya luego les diré cómo nos fue, y luego ya empezamos prácticamente las tres etapas del proyecto y la etapa de la presentación del documento dentro del capítulo. Entonces, los 3 primeros años y los anteriores fueron una etapa de búsqueda y ya de llevar a cabo y actuar, fueron los últimos 3. Entonces, como les digo aquí, no me voy a detener en todo, pero sí lo quise escribir para que ustedes pues lo tuvieran y supieran a qué me estoy refiriendo concretamente, porque a veces te dicen las cosas tan generales que dices, bueno, pero ¿cómo? Y eso fue lo que me movió a detallar algunos puntos de cómo fueron los anteproyectos. Por ejemplo, aquí llamamos a las Teresianas de Poveda, fuimos a Madrid y entonces ellas ya habían hecho un proyecto y le llamaban propuesta. Entonces eso nos ayudó muchísimo a entender cómo podía hacerse un proyecto institucional de cambio. Fue fundamental lo que nos aportaron, pero obviamente como personas muy capaces pedían mucho. Y entonces el gobierno general de la compañía dijo, no podemos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se tenía el encargo de
hacer un cambio de constituciones, había un equipo dedicado a eso, un cambio de plan de formación, había otro equipo dedicado a eso, y el cambio de la parte de educación. Era una etapa de que todo el sexenio pedía redefiniciones de las constituciones, de la parte educativa y de la parte formativa de las hermanas. Entonces, las de Póveda nos pedían equipos a tiempo completo, una infraestructura de comunicación que no teníamos. Nada más teníamos el correo electrónico y ellos querían software, infraestructura, consulta a expertos y una asesoría permanente y garantizar, para que ellas nos asesoraran, garantizar la motivación congregacional, que todavía no estaba hecha. Entonces nosotros que dijimos, pues no se puede. Y el gobierno dijo, no, no, hagan algo más sencillo. Y pues hagan algo, me lo decían a mí, y yo seguía con la venda, a pesar de que el tiempo pues sí apremiaba. Entonces alguien me dijo, pues que habían hecho un proceso interesante en la provincia de Santa Teresa, llamamos a Merced, a Roma, y entonces llegó Merced, y entonces nos contó cómo habían trabajado, y con Merced hicimos un esquema, que ese esquema fue el que nos ayudó. Ese esquema tendría que tener, para que se realizara la propuesta participativa, un equipo de redacción, un documento primero, pero luego se tenía que contrastar con un equipo que fuera también viable, como 9 o 12 personas. Luego un equipo de redacción en donde intervinieran por lo menos 3 personas, se reelaborara el documento, se socializara a toda la compañía por medio de la web y por equipos provinciales, y viniera ese reconocimiento de las distintas realidades, y a través de la web se llegara a un documento final. Eso es lo que propuso Merced, que, como se dan cuenta, nos sirvió de base. Pero el tema, hicimos hasta un cronograma. El cronograma ya planteaba que para el 2002 iba a estar eso en la web. Oh, ilusión, imposible, porque lo primero que empezamos a ver es que no teníamos quien redactara, no teníamos a nadie que redactara ese documento y que dirigiera. Nadie quería. La misma Merced dijo, no, yo les ayudo, pero yo no cuente conmigo, yo no puedo. Entonces nosotros dijimos, pausa. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que primero vean este proyectito las prefectas de América, y se tuvo una reunión virtual, y luego las prefectas de Europa también se tuvo una reunión. Y entonces las prefectas aceptaron este proyecto. Y luego dijimos, bueno, ya viene la reunión latinoamericana, y ya viene, que estaba planteada para Buenos Aires, y ya viene el CIT de educación. Pues vamos a ver si aquí, que viene mucha gente y que está en el tema, nos aportan algo para la propuesta. Entonces, porque lo que queríamos era los referentes y las reflexiones. Entonces, eh, pues fue una pausa interesante. Bueno, puse esta foto porque está en una escalera, y aunque no encontré la original de Buenos Aires, sí nos retratamos en la escalera de la casa de acogida que tenían donde fue la reunión. Y ¿qué fue allí? Entonces, la tercera reunión latinoamericana realizada en Buenos Aires, que se acordarán todas las personas que de aquí estuvieron presentes y fueron gestoras de la misma, ofrecía avanzar en el tema de mujer, culturas y sobre todo evangelización. Teníamos ahí una laguna muy grande. Y entonces, Rosario, la provincial, nos apoyó 100% junto con un equipo que empujaba a que que están aquí presentes, Ana, Valeria, Patricia, yo las recuerdo con correos, yendo y viniendo, y buscando y sugiriendo quiénes nos podían ayudar. Entonces invitaron a varias teólogas, pero la que aceptó y la que fue Antonieta Potente, una hermana dominicana italiana que residía en Bolivia, y que ella nos llevó en un proceso precioso, casi sin sentir, a llegar a entender y comprender con el corazón lo que estoy segura que no se nos ha olvidado, que evangelizar es
crear lazos y hacer casa. Entonces, esa formulación tan sencilla nos dio muchísima esperanza. Y también invitamos de parte de la academia a Diana, que en ese momento ella acababa de doctorarse después de, con una tesis filosófica que se llamaba Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad, y ella nos explicó la interculturalidad. Ella había sido dirigida y discípula de dos grandes exponentes, el cubano Raúl Fournet Betancourt, que fue el padre de la filosofía intercultural, y Raymond Panikar, también un filósofo de doble nacionalidad hindú, que es hindú catalán, que era como también el que hablaba de la filosofía intercultural, pero desde el punto de vista interreligioso. Y entonces Diana realmente tenía en su sangre la interculturalidad, porque todo lo vamos teniendo en el corazón desde antes para que pueda salir. Diana era nacida en Barcelona. Yo la conocí en México, o sea, con la cultura mexicana. Su madre era filipina, asiática, y su padre catalán. Entonces tenía cultura americana por haber vivido tanto tiempo y haber crecido en América. Nacida en Barcelona y su padre también, y su madre filipina y su abuelo chino. Entonces era imposible que no le interesara la filosofía intercultural. Y entonces ella nos definió esta categoría de una manera muy interesante. Y también nos habló de que la interculturalidad es un proceso permanentemente dinámico de relación, de comunicación, de aprendizaje entre culturas, que solo se puede dar en condiciones de respeto, de legitimidad mutua, de simetría y de igualdad. Y todavía creo que nos queda chico este, este esta explicación, porque una cosa es poderla comprender con palabras y otras cosas que nos demos cuenta de que no está instaurada en nuestro mundo y que por eso tenemos guerras, porque no hay ese respeto a la legitimidad mutua, no hay esa simetría y no hay esa igualdad para entendernos. También eh, en la misma reunión latinoamericana, lo que hubo fue que Diana, como había sido discípula de Mercedes Navarro, tenía muy claro que había que visibilizar a las mujeres. Y entonces ella nos dijo, no puede estar ajena a la perspectiva de género, pero la entendía no como hoy, no como la vamos a ver hoy, que es un motivo de mucha reflexión, y no me meto porque ustedes tendrán una ponencia de esto, pero allí se veía solamente como la importancia de visibilizar la desigualdad que había entre las mujeres y que eso no podía ser ajeno a nuestra educación porque le podíamos dar una vuelta. ¿Qué dijo el CID? El CID de Educación se llevó a cabo con una dinámica propia, no consideró la propuesta y lo dirigió Carmen Melchor y María Isabel Sánchez. Llevó su propio camino espiritual, pero en el CID hubo un equipo de hermanas que les pedí concretamente que colaboraran en sus tiempos libres, de noche, en sus descansos, a poder trabajar en el tema de la propuesta y ayudarme. Al principio rechazaron, pues no les gustó la idea de que aparte que tenían que estar 24 horas con el tema del CID, pues todos sus descansos fueran para trabajar en la propuesta, pero sí supusieron un impacto muy interesante a la motivación, porque al participar lo hacían suyo y ya aportaron una visión que el CID la consideraba que teníamos que enfocar un poquito más la espiritualidad dentro de la propuesta. Entonces, así con estos antecedentes, empezamos el tema y se presentó en la intercapitular de Cacupé, bueno, de Paraguay, la provincia de Cacupé, por eso puse ahí la basílica. Aquí ya estábamos en el equipo, quien ahorita voy a presentar, Juana Teresa Peñate, que no fue,
y Teresita Parra y yo que fuimos a la intercapitular a presentar el proyecto a las provinciales. Pero ¿qué pasó? Pues sí les digo que nos fue como en feria, porque no aceptaron ni siquiera el nombre. Fíjense, las de Estados Unidos nos decían que no se podía llamar pet porque pet en inglés era mascota y que tampoco podía llamarse general porque entonces hacía alusión al punto G, que era el punto del orgasmo. Entonces, con eso les cuento, con eso les cuento que ni el nombre se podía aceptar. Salimos así, pues yo muy desanimada, porque habían sido muchos años de trabajo para que realmente fuera difícil eso, pero con toda humildad, nosotros aceptamos las observaciones, aceptamos lo que había y ¿qué hicimos? Hacer las correcciones necesarias y ponernos manos a la obra. Entonces dijimos, se necesita ya entrar a una etapa de significados compartidos. Y entonces vuelve otra vez aquí el esquemita y aquí sí ya empezamos con que el reto eran 17 provincias las que tenían que participar y eran 21 países, bueno, más de 21, pero en Guatemala y Francia casi no tenemos presencia y eran la misma provincia, pero teníamos que conectar a estos países como reto para escuchar sus voces. ¿Y qué necesitábamos ahí? Pues lo que hubo, realmente una persona que le interesara muchísimo la comunicación, como fue Teresita Parra. Entonces, el equipo base lo formamos. Yo, una servidora, después Teresita Parra, que era de Venezuela, y Juana Teresa Peñate, que era la prefecta del Colegio de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, las tres nos reunimos para hacer ese proyecto del que les hablé. Y entonces, ¿cuál fue nuestro papel? Nuestro papel fue el empezar a pensar con todo lo que teníamos ya, cómo se podía realizar la propuesta, y este fue el esquema que nos guió siempre y el que se publicó en la web. Primero, partir del marco situacional, viendo la realidad global, la realidad educativa, y luego hacer un diagnóstico de la compañía. Luego, con los marcos conceptuales, tendríamos la realidad deseada. De la comparación entre los dos habría discrepancias, que esas nos las daría un diagnóstico y de ahí saldría cómo tendríamos que orientar nuestra educación para que no fueran palabras, sino algo real. Y este fue lo que nos guió. Para llevarlo a cabo, hubo una infraestructura que esa infraestructura la, eh, la tomamos en parte de lo que también habíamos elaborado con Merced. O sea, nosotras tres estábamos en el equipo base, luego habría un equipo de apoyo y contraste, que entendíamos por contraste, que entendíamos por apoyo, y que esas personas recibirían la comunicación directa de lo que se gestara acá o lo que se propusiera acá. Y luego ese equipo sería el encargado de socializar a sus grupos, hermanas, laicos y demás, y que luego buscaríamos a todas las personas que pudieran estar relacionadas con nuestra educación para invitarlas a dar su voz y finalmente por medio de la web y por boletines impresos podían interactuar a través de foros todos los teresianos. O sea que así se pensó y así se hizo para que se lograra la participación. Entonces, teníamos una base de datos de todas estas personas con sus correos electrónicos que estaban en las distintas provincias y ellas a su vez tenían sus equipos y sus maneras de relacionarse. Y por si fuera poco, aparte de las prefectas, teníamos todas estas instancias que también nos podían iluminar. Entonces, ¿qué aportamos a la propuesta cada persona del equipo? Pues bueno, finalmente con la redacción me quedé yo sola, porque yo buscaba quien me ayudara a poner palabras, pero eso fue mi encargo y ahí no había quien. Yo tenía que conjuntar y elaborar los documentos que iban a salir. Y Teresita se encargó de la comunicación y de toda la participación. Y Juana Teresa, después de un tiempito, participó mucho en la primera etapa, pero luego ella ya dijo que se retiraba y nos quedamos únicamente, Teresita y yo, de principio a fin. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿para qué mundo queremos educar? Y nos saltaban las diferencias,
y los avances. Eso era lo principal. Pero ¿qué hizo Juana Teresa? Juana Teresa encontró un documento que nos parecía confiable porque lo emanaba el gobierno de los Estados Unidos para poder ver qué tendencias iban a dar en el mundo en el 2015. Entonces, ese documento de 70 páginas lo fuimos estudiando, pero nos dimos cuenta que lo teníamos que estudiar con una mirada al revés. Ahí salían 10 tendencias y nosotros sabíamos que no podíamos nosotros entender las cosas de cómo iba a estar el mundo mejor que los expertos que tenían intereses prácticamente pues para ellos y desde Estados Unidos, pero que nosotros lo teníamos que leer con la óptica de los pobres. Y entonces por eso nosotros casi que, como dice Galeano, que lo teníamos que ver desde otra óptica, pero sí nos iluminaba. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que ese documento nos ayudaba a tener conciencia de por dónde iría el mundo los siguientes años y elaboramos presentaciones y un dossier, que ese dossier lo mandamos a todas las provincias. Era un documento de varias páginas, como 5 o 6, lo conservamos, en donde ahí tenía una descripción de cada uno de los 10 puntos, pero desde la óptica de los pobres, y les preguntábamos a las provincias, bueno, ¿ustedes cómo ven esto en su provincia? ¿De qué se han dado cuenta en su escuela, en su ámbito? Y contéstenos, pónganos que sí y que no, qué indicadores y ustedes cómo se posicionan. Y por ejemplo, iban llegando documentos como este, todos en Word. Por ejemplo, aquí está lo que mandó una provincia que participó muchísimo, la provincia del Corazón de María. Y entonces nos decía, nos daba sus respuestas. Otras, como eso se sumaba a un montón de tareas que tenían que hacer las prefectas, pues hacían el trabajo como podían y nos mandaban a lo mejor 4 o 5 líneas, pero nos las mandaban. Y entonces nosotros con eso, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos un trabajo de intentar no desvirtuar el sentido por el que nos lo habían dado y entonces poníamos, por ejemplo, no teníamos ni inteligencia artificial, ni buscadores, ni nada de eso que nos pudiera ayudar. Era todo intuitivo. Entonces decíamos, por ejemplo, esto lo dice María Inmaculada, lo dice la Virgen del Pilar, lo dice también la Virgen del Pilar, lo dice San José, lo dice Nuestra Señora Aparecida, Santa Teresa, Coromoto, María de Guadalupe. Entonces, este punto es importante porque ve cómo hay un consenso. Y entonces íbamos poniendo las palabras que resumían el punto y luego de qué se trataba el punto de cada uno de los 10. ¿Para qué? Para volverlo a mandar. Y entonces cuando lo volvíamos a mandar, entonces ya se socializaba en las provincias para decir que se aprobaba y que no. Y entonces nosotros presumíamos que con esa intervención lo que obtuviéramos realmente era representativo de quien había querido participar y quien no había podido o no había querido, pues lo tenía que asumir porque la oportunidad la había tenido y el tiempo pasaba. Pero así fuimos con todo el tema de tendencias mundiales. También nos preguntábamos qué era evangelizar en un mundo globalizado. Y ahí se le pidió su aporte a Gemma Bell, y entonces Gemma nos dio todo un documento que todavía se tiene, en donde ella, en resumidas cuentas de todo lo que dijo, nos ayudó a entender que la evangelización puede significar, como lo había dicho la segunda reunión latinoamericana, acoger, ofrecer con una identidad. Pero aquí quiero contarles que ya que hicimos el marco situacional, nos encontramos que ahora faltaban los diagnósticos. Entonces los diagnósticos fueron un punto de quiebre difícil, muy difícil, al menos para mí, eh, dolorosísimo dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacíamos para ver de todo eso que habíamos dicho si nuestra educación en la práctica, no en la teoría, no en la mente de la gente, sino en la práctica, estaba yendo para allá o no? Pues obvio que eso era una investigación sociológica. Y nosotros,
ni éramos expertas, ni teníamos a ninguna experta en la compañía. Y entonces empezamos a buscar asesorías. ¿Quién nos puede asesorar para llegar a cubrir este punto? Y entonces, gracias a Juana Teresa, fuimos a la Facultad de Madrid y el director, Fernando Vidal, nos ofreció aceptar el proyecto, después de mucho, no tan a la primera. Luego, este proyecto de Fernando Vidal exigía un software y fue en un momento difícil económicamente para la compañía y no se aceptó por parte del gobierno por esa razón. Entonces, todavía le regateamos, pero ni así se aceptó el proyecto, pero se veía muy claro que ellos podían llevarnos a una concienciación y algo muy fuerte para la compañía, pero no se pudo. Entonces, después, gracias a María Bariaim, que estaba de provincial de Chile, y a las hermanas que nos apoyaron, ellas habían hecho un proceso con Jaime Torres y pensamos que eso se podía generalizar. Pero entonces lo fuimos a ver y todo, pero no llegamos a un acuerdo porque al revés no se comprometía en los tiempos y costos. Finalmente, Teresita ofreció un apoyo dado desde la Universidad de Caracas con Rosa Fiorile y era mucho más accesible, pero ahí yo veía una dificultad que ellos tenían mucha claridad en el proceso, pero dependían de nosotras para la elaboración de los instrumentos. Y precisamente nosotras, en este caso, yo muy concretamente, no veía que tenía los elementos para hacer eso a nivel sociológico. Y entonces yo me negué, pero el gobierno con Teresita aceptaron y entonces se quedó Teresita de responsable de esa parte del proyecto. Y entonces ella, junto con Rosa Fiorile, hizo una encuesta y la encuesta se mandó por la web. Ella se encargó de todo esto, pero la gente protestaba, no sentía que iba a arrojar algo que nos ayudara. Entonces nos encontramos, bueno, aquí quiero decir únicamente que esa encuesta fue muy difícil y nos dio algo y lo rescatamos, pero no lo que pensábamos que iba a salir porque no se pudo, fue fallido y hubo mucho esfuerzo allí. Entonces, Teresita, ¿qué hizo? Siempre se encargó de la comunicación y inventó un boletín que se llamó Caudal. Conservamos 24 boletines y fueron como estos que les llegaban. Lo hizo con ayuda del equipo del Estudio 3. Aquí están todos sus boletines y ahí se iba socializando a dónde llegábamos, en qué punto estábamos, cuántos participantes teníamos. Y ahí se anunció también la siguiente etapa, que fue el Foro de Porto Alegre. Con la experiencia de la encuesta, pues yo ya no quise quedarme sola con con ese encargo de decir en qué consistían las cosas. Y tampoco veíamos que se podía hacer de la misma manera que el marco. Entonces, les pedimos a todas las provincias de manera abierta que ellas escogieran quiénes. Y entonces las provincias dijeron quiénes y vamos a reunirnos en la reunión de Porto Alegre. ¿Y por qué Porto Alegre? Porque en Porto Alegre ya estaban viviendo la metodología que queríamos para la propuesta. Hacía 18 años que las hermanas de Porto Alegre tenían en la práctica la metodología y les funcionaba. Entonces, estar en la cuna de la metodología de la propuesta, que era la metodología de Gandín, que se oponía a la estratégica. ¿Y por qué se oponía a la estratégica? Era el punto donde necesitábamos estar. Y estas fuimos las personas que estuvimos en Porto Alegre para construir el marco de las distintas provincias. Hubo más, por supuesto, de Porto Alegre porque era la sede. Aquí estaba Yusara Tanure, estaba Lucia Inés y estaba Rita, que eran brasileñas. Y las demás representábamos a las distintas provincias que pudimos asistir. Con los aportes recibidos se iba haciendo el vaciado y se devolvía. Entonces, por ejemplo, se decía qué nos habían mandado, cómo se había reformulado, quién sugería una reformulación, quién daba observaciones, quién modificaba y quién añadía. Y así se construyó el marco
operativo. Y finalmente, para socializar los contenidos, escribí un artículo en el boletín y otros 6 en Jesús Maestro, y una investigación intermedia que trataba de decir en todos los capítulos generales, todos los documentos del CID, todas las reuniones continentales y todos los proyectos capitulares que habíamos hecho, qué se había dicho de misión y de educación. Y ese documento existe y se presentó al gobierno general, pero pues no se socializó, está nada más ahí, pero sirvió. Entonces, esta fue la revista de Jesús Maestro, que tuvo 6 y que el último de los artículos y de los números da toda la visión general y el logo de la propuesta. Y finalmente estaba la parte de integración, que fue la que me tocó a mí de una manera intuitiva, recogiendo todo aquello para que saliera este librito que se imprimió después del capítulo en la editorial STJ a nombre del equipo de la compañía. Presentamos la propuesta en el capítulo, presentamos también cómo había sido el proceso de comunicación y finalmente a mí no me queda más que agradecimientos y quiero agradecer a estas personas, la salesiana Julia Arciniegas y Enrique Marroquín Claretiano, residentes en Roma, que eran los encargados de justicia y paz y nos ayudaron a tener una visión global de por dónde van estos temas, con muchas reuniones. Quiero agradecer a la provincia que nos dio la claridad, aunque costó muchísimo romperse como la cabeza, de la metodología. ¿Por qué? Porque la metodología estratégica concentra el poder y la metodología participativa distribuye el poder. Y tuvimos entrevistas con Gandhi y nos dieron sus libros y él mismo nos habló de cómo María Guarnieri, que es esta hermana, le había ayudado a probar la propuesta allí. Luego, Julia Arciniegas nos dijo cómo aplicar esto en educación y para eso fuimos a la Facultad del Auxilium y la coreana Auxilia Chang también nos dio una entrevista. Y sobre todo, las teresianas de Poveda nos permitieron entrar a su biblioteca de Roma y preguntarles todo lo que fue necesario porque ellas habían hecho esto de educar en tiempos difíciles. Y finalmente, todo el aporte de las hermanas de la editorial, las hermanas prefectas, las provinciales, las de la Casa de Oración, las del equipo de constituciones, colaboraron. Y las que nos sirvieron de inspiración por su trabajo de a pie, como por ejemplo Teresita Pérez en Paraguay, que que realmente fue extraordinaria en lo que había logrado, como muchas otras de Angola, porque se acabó la guerra y pudimos verla. Y entonces, ¿a dónde llego al final de este punto? A que hicimos la primera parte y la segunda parte siempre queda pendiente. Esa parte es la que ahorita nosotros, a continuación del Congreso, tenemos como desafíos, que es pensar en complejo. No podemos pensar en lineal si queremos entender el mundo como está. Tenemos que seguir aceptando lo diferente y saber por qué nos amenaza desde nuestra historia. Entonces, ver que lo diferente puede ser una ayuda, pero también tenemos que tener principios, porque si no, ¿de dónde? Pensar que la tecnología es aliada, como por ejemplo este experimento que hizo el indio de la India, Sugata Mitra, y que lo tienen en Argentina, que es interesantísimo, y toda la IA. Y finalmente, tenemos un reto también en que nuestra espiritualidad tiene una palabra de sentido para poder ofrecer a la propuesta educativa teresiana que continúa. Y quise poner no la estilizado del Padre Enrique, sino su foto, para que ustedes vean sus ojos de bondad, su mirada de alcance. Y también, pues no necesito hablarles de Santa Teresa, que nos inspira y nos apoya en toda esta labor. Entonces, me he llevado el tiempo, no hay preguntas, pero vean que resumir
6 años en una hora es un poco difícil. Les agradezco su atención, les agradezco su interés y esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues un aplauso, Gloria. Aquí virtualmente te lo damos de verdad de corazón. Y agradecemos tu presencia y el recorrido que nos has invitado en esta historia de la propuesta educativa teresiana. Ha sido entrar, así me sentí yo, a un museo y contemplar con mucha emoción, como en cuadros de arte, cada etapa de elaboración de la propuesta educativa y todo lo que ha implicado. Tenemos el librito, pero no sabemos toda la historia y todo lo que pasó, todo la alegría, el sufrimiento, la esperanza, la bondad, como todos los valores juntos. Y agradecemos tu apoyo y participación en el Congreso y el que hayas acogido esta gran misión que en ese momento se te pidió de hacer concreta, material, la propuesta y el horizonte de la educación teresiana. Y que sigue viva en este proceso histórico que estamos viviendo y que nos dejas con esa invitación de seguirla actualizando. Te agradecemos de corazón, Gloria, esta maravillosa, podríamos decir, ponencia que nos estimula y nos emociona por todo lo que esto trajo. Muchísimas gracias.